Buenas, mi nombre es José Arnoldo Pavón Torres y la presente es para dar cumplimiento a la actividad sumativa número 3 de la materia Introducción a la Geopolítica. La presente será una exposición sobre el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, destacando 5 puntos elementales. El primero de ellos es el origen o desde cuándo se origina el conflicto. El segundo es cuáles son los motivos. El tercero es la opinión sobre el conflicto sustentada en ciertos hechos desde el punto de vista geopolítico, estratégico. El cuarto punto se tomará como referencia un rol de alguna de las dos naciones, que en mi caso será desde Rusia, y se darán recomendaciones estratégicas para que el país resulte vencedor en el conflicto, bien sea tomando en cuenta la ubicación geográfica, recursos naturales, fronteras, países vecinos, entre otros. Y por último, se dirán cuál es el desenlace que se cree que va a suceder, o sea, cuál será el ganador y cuáles serían las implicaciones que esto tendría en caso de que en mi caso, como ya lo digo, va a ser que Rusia gane. Ok, en primer lugar, hablemos desde cuándo se originó el conflicto. Muchos autores exponen que la problemática entre Rusia y Ucrania se da tras la separación de la Unión Soviética, las cuales pertenecían ambos a esta, en donde múltiples países se separan de la Unión y la mayoría de la ideología de la Unión Soviética queda en Rusia. Cabe destacar que Ucrania desde sus inicios ha tenido una cultura un poco diversa y conflictiva, puesto que más del 70% del país está representada por una cultura y lenguaje de ideología ucraniana, y el otro 30% vendría a ser de ideología, lenguaje y cultura que vendría a ser de Rusia. En este orden de ideas, habría que destacar que este origen es como filosófico, ético de este problema, pero realmente el conflicto, la guerra que se desató entre Ucrania y Rusia se dio alrededor de 2013-2014, que es lo que se expondrá a continuación de ciertos hechos relevantes que originaron este conflicto. En primer lugar, habría que destacar en noviembre del 2013 el Parlamento ruso para su momento aprobó una resolución rusa que eh, impulsaba al presidente a que reconociera las regiones de Donetsk y Lugansk como independientes. Y hay que destacar que estas regiones desde un principio han estado dominadas por una población y cultura prorrusa, por lo que desde un comienzo han querido ser independientes de Ucrania. Por otra parte, hay que destacar que en febrero del 2014 se da un hito importante que vendría a ser el origen de todo este conflicto, que es cuando en la península de Crimea, que era una región ucraniana, se da un alzamiento por parte de un grupo armado paramilitar que estaba muy bien equipado en cuestiones de armamento, uniformes, recursos, máscaras, estrategias militares. Estaban muy bien informados y armados. Bueno, ellos toman el Parlamento de Crimea y se autoproclaman como independientes de Ucrania y posteriormente como un territorio anexo a la región rusa. Frente a ese acontecimiento, en el 2014 el presidente ucraniano Víctor Yanukovych deja su puesto como presidente frente a las propuestas que se estaban dando en Kiev. En relación a esto, a lo que había pasado en Crimea, Rusia anexa esta península a su territorio, lo que simboliza un robo a Ucrania parte de su territorio. Esto origina los alzamientos, los conflictos, especialmente en Donetsk y Lugansk, que querían básicamente independizarse y formar parte de Rusia. Indiferentemente de toda esta problemática, en el 2015 se da lo que vendría a ser un acuerdo que era un alto el fuego por parte de estas dos regiones con el resto del país. Posteriormente, del 2016 al 2021, no se respeta, pasan muchos episodios de violencia dentro de Ucrania, se da el incremento en el este de Ucrania de la guerra, del conflicto, que es básicamente donde estaba ubicado Lugansk y Donetsk. Bueno, así fueron los acontecimientos hasta el 2022, cuando Rusia públicamente realiza la invasión a Ucrania, en la cual avanza con sus tropas, va adquiriendo ciudades, las va dominando, y básicamente se dan los intereses de guerra.
se dan pronunciamientos de la Unión Europea, de OTAN, Estados Unidos, se le imponen sanciones a Rusia que van dirigidas principalmente al ámbito económico y entre otras cosas que vendrían a ser no tan relevantes. Bueno, en mayo de 2022 las fuerzas ucranianas se posicionan y hacen una contraofensiva contra las fuerzas rusas. Un hito importante de esto vendría a ser cuando los ucranianos destruyeron 3 puentes que colindaban con puntos estratégicos e hizo que las fuerzas rusas se retiraran hacia el país. Esto se mostró como una especie de victoria frente a estas batallas en específico. Las disputas igualmente siguieron pasando y actualmente las regiones de Donetsk y Lugansk están controladas por rebeldes prorrusos que se identifican como rusos a pesar de que el ámbito internacional no los haya reconocido como partes de Rusia, sino sigan siendo ucranianos. Ahora bien, hablemos sobre el segundo punto, sobre los motivos que se sigue dando esta guerra, que se sigue suscitando la misma, los cuales podemos mencionar en 4 puntos. En primer lugar, habría que destacar que el motivo histórico y cultural es de que Rusia y Ucrania comparten historias culturales, puesto que son países vecinos y pertenecían a la Unión Soviética. Eh, Otro punto importante es que Rusia públicamente ha denotado de que Ucrania, por su cultura, por sus cuestiones similares, pertenecen a un mismo territorio. Hay que destacar que en julio Vladimir Putin dijo en un ensayo que los rusos y ucranianos son un mismo pueblo, y señaló que la parte de Occidente había corrompido a Ucrania y la había sacado de su órbita de pensamiento ruso de manera forzada. Como segundo punto, como se ha venido mencionando, la anexión de Crimea en el 2014 a Rusia forma un motivo para que se siga dando este conflicto o esta guerra. De esta forma, habría que destacar que esta acción fue condenada por gran parte de la comunidad internacional y ha sido uno de los principales motivos de tensión entre ambos países. Como tercer motivo, habría que mencionar que la guerra en el este de Ucrania, tras la anexión de Crimea, formó muchos grupos irregulares, separatistas, prorrusos, que han intentado declarar incesantemente la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que ha hecho que Ucrania se separe progresivamente y genere una guerra interna por motivos externos. Y como cuarto y último motivo, habría que mencionar las cuestiones de interés geopolítica. Rusia, como hemos visto, considera a Ucrania como parte de su esfera, de su conocimiento, de su cultura, y ha expresado su preocupación frecuentemente por la expansión de la OTAN hacia el este, o sea, hacia el territorio donde se encuentra Rusia. Por su parte, Ucrania ha buscado acercarse al occidente, es decir, el lado contrario a Rusia, y ha expresado su deseo de unirse a la Unión Europea, a la OTAN y entre otras organizaciones internacionales, lo que genera tensiones con Rusia porque este tipo de unión generaría una desventaja sobre Rusia y obviamente ventaja sobre las demás organizaciones mundiales como la OTAN, la ONU, la Unión Europea, entre otras. Como tercer punto, tenemos la opinión del conflicto sustentada desde el punto de vista geopolítico y estratégico, de los cuales podemos mencionar 3 cuestiones fundamentales. A modo introductorio, había que destacar o decir que desde el punto de vista geopolítico y estratégico, el conflicto entre Rusia y Ucrania es un tema bastante complejo, porque involucra cuestiones de diferente índole y muchos autores internacionales, Unión Europea, ONU, entre otras organizaciones como la OTAN, Estados Unidos y China como grandes potencias y evidentemente los países vecinos a este conflicto. En primer lugar, destaquemos que su problema realmente es un problema que tiene raíces históricas y culturales, porque si bien el origen o el motivo de la guerra actual es desde que se hizo la anexión de Crimea a Rusia,
el verdadero origen o motivo de este conflicto es desde la separación de la Unión Soviética, desde que tierras que pertenecían a la Unión Europea con ideología rusa quedaron dentro de las limitaciones ucranianas. Como segundo punto, habría que mencionar que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene implicaciones globales, no solo regionales. Primero que nada, en cuanto a la estabilidad económica y estabilidad de Europa, hay que decir que la Unión Europea y Estados Unidos han sido claros en cuanto a considerar que la agresión o los motivos de Rusia hacia Ucrania son agresivos y han decidido apoyar a Ucrania, lo que ha llevado a la imposición de sanciones económicas, políticas, en contra de lo que vendría a ser Rusia. Esas son estrategias que si bien sirven a corto y mediano plazo para disminuir la guerra y las agresiones rusas frente a Ucrania, no proponen una verdadera solución fin o disolución de esta guerra, de este conflicto entre ambos países. Como tercer punto, habría que destacar que la situación actual de este conflicto es bastante preocupante, ya que la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 ha llegado a una escala de violencia y de agresión en la región totalmente inigualable. La resistencia ucraniana, a pesar de que ha aumentado, se ha crecido y la comunidad internacional ha impuesto varias sanciones hacia Rusia entre una y otra cosa, no ha avanzado y se han visto demasiadas víctimas, demasiadas muertes, separaciones de familias ucranianas y Rusia, el traslado o migración forzosa de las personas que vivían en las regiones de Donetsk y Lugansk, que tenían una ideología ucraniana hacia otras regiones de Ucrania o inclusive hacia fuera de Ucrania, es una cuestión que reviste de gran importancia en el área de los derechos humanos y psicológicamente hablando también, porque la separación de las familias, el tener que trasladarse de donde venías, de tus raíces, suele afectar psicológica y progresivamente a las personas que son trasladadas. En cuarto lugar, vendría a estar lo que son las recomendaciones estratégicas, en este caso para Rusia, para que gane el conflicto, tomando en cuenta ubicaciones geográficas, recursos naturales, países vecinos, entre otras cosas. Veámoslo en 6 puntos. El primero de ellos, destaquemos la consolidación de la influencia en la región pro-soviética. Para que Rusia mantenga y pueda ganar el conflicto, debe establecer una buena influencia con los países vecinos, como lo vendrían a ser Bielorrusia, Georgia, los países centrales de Asia, entre otros mucho más pequeños. Esto puede hacer que apoyen a Rusia en su ideología y bien sea de forma económica, armamentista, políticamente, para continuar su guerra y poder ganarla. En segundo punto, habría que establecer el control de los recursos naturales. Rusia es muy rica en recursos naturales como petróleo y gas natural. Debería utilizar esa ventaja para forzar de cierta forma económicamente a los países de la Unión Europea a que apoyen su causa, porque pueden aprovecharse de esta dominación de los recursos. En tercer punto tenemos el fortalecimiento de las defensas nacionales. Rusia debería fortalecer mucho más sus ciudades más importantes y modernizar sus fuerzas armadas, lo que incluye el desarrollo de tecnología militar, de defensas antimisiles, de ciberseguridad, entre otros aspectos, porque no hay una mejor forma de ataque que una buena defensa, porque si bien es cierto que la mayoría de las acciones que ha tenido Rusia frente a Ucrania son ataques, podría recibir en algún momento un ataque, bien sea de Rusia, bien sea de otros países, que lo afecten en gran medida. Por eso es importante que fortalezca sus defensas. Como cuarto punto, habría que establecer protocolos de diplomacia y cooperación que vengan a ser en el área regional. Rusia debería buscar una diplomacia sólida con países que tengan intereses estratégicamente similares a los suyos, como lo son China, India, Irán, Turquía, puesto que la cooperación con estos países fortalecería las áreas de comercio, de energía, de comercio y de seguridad regional. Como quinto punto, habría que establecer
un desarrollo de infraestructura y comercio. ¿Por qué? Rusia es un país que tiene una gran extensión de territorio, siendo el país con mayor extensión de tierra. En base a esto, o con base a esto, sus sistemas de transporte terrestre, ferroviario y portuarios son un poco desfasados, no están tan actualizados como deberían de serlo para la gran extensión de tierra que tiene. Debería de trabajar en estas áreas para que así pueda movilizar, bien sea tropas, armamento, mercancías, su economía a través de estas vías, de estos conductos. De esta forma ayudaría a la economía del país y en consecuencia su apoyo a ganar todo este conflicto que se vive. Y como sexto y último punto, habría que destacar la utilización de la propaganda y la propagación de la información. Eso no es otra cosa que promover o mostrar a los países, a la comunidad internacional, a la opinión pública, por qué su ideología es la mejor, por qué deberían de apoyarlos, por qué sería ventajoso, por qué son importantes. De allí que establezca puntos que le hagan ver a los demás que Ucrania en cierto modo está mal o está aventajándose sobre la ideología de Rusia. De este modo, la comunidad internacional apoyaría más a Rusia y podría ganar progresivamente territorio sobre Ucrania y asimismo ganar la guerra en general. Ahora, como último punto de la exposición, se tiene lo que sería cuál sería el desenlace del conflicto y las implicaciones que esto tendría a nivel global, a nivel mundial, que en mi caso es que gane Rusia. En primer lugar, habría que destacar que habría una reconfiguración del poder. Si Rusia gana, el conflicto haría que haya una expansión de su territorio, habría una configuración de su influencia y de su ventaja hacia Europa Central. Se convertiría en una mayor potencia mundial de lo que actualmente es. En segundo lugar, habría un aumento de la influencia de Rusia sobre toda la región, de su cultura, de su economía, de su moneda, de su poder, entre muchas otras cuestiones. En tercer lugar, habría un cambio de alianzas que se podría mencionar, como por lo menos si Rusia gana, su influencia aumenta. De esta forma, los países vecinos se unirían a él y van a querer estar, evidentemente, del lado ganador de esta guerra, porque así facilitaría su economía y las relaciones políticas y diplomáticas entre estos países. Como cuarto lugar o cuarto punto estarían los desafíos a la seguridad regional. Si Rusia gana el conflicto, va a aumentar la percepción de amenaza en otros países frente a Rusia. En este momento, solo Ucrania representa como su enemistad, su problema, su enemigo inmediato a Rusia. Pero si este gana territorio y gana el conflicto sobre Rusia, evidentemente tendrá muchas más fronteras, muchos más países y más posibles enemigos con los que tendrá que posiblemente confrontarse. Básicamente, este punto o esta implicación es de índole estratégica y de guerra. Y como último punto estaría el impacto de los recursos naturales en la economía global, puesto que si Rusia gana, tendría un mayor territorio y sería un mayor exportador de recursos naturales, especialmente de energía y gas natural, puesto que como ya se sabe, por Ucrania pasan muchos gasoductos o conductos por donde pasa el gas que transportan gas desde Rusia hasta la mayor parte de Europa y Asia. Frente a esta situación, frente a la victoria, Rusia ganaría territorio de Rusia y esto simbolizaría el control directo sobre estos conductos, sobre estos gasoductos y de esta forma una importante influencia mundial sobre el impacto de estos recursos en Europa Central, en la región, frente a Asia, lo cual simbolizaría para estos países como una especie de desventaja frente a Rusia, porque, a ver, si Rusia decide que ya no les va a surtir más gas ni energía, estos tendrían que recurrir a otros métodos. Gastarían más dinero buscando otros métodos, tendrían que hacer otro tipo de alianzas y desestabilizarían la economía que existe actualmente en la región. Y pues bueno, este fue todo. Gracias, este ha sido el análisis.
Espero les haya gustado.